Cordial saludo tutor y compañeros, mi nombre es Milton Hernán Matiz. Voy a hacer a continuación la presentación de la actividad de reconocimiento inicial. Tengo 37 años de edad, casado, tengo una hija de 16 años y un hijo de 8 años. Me encuentro realizando el programa de Ingeniería de Sistemas en el SEAD-HAC de Bogotá. Soy militar de profesión. Me gusta el deporte extremo, la natación y todo lo relacionado con viajar y vivir la vida al máximo. En este momento no me encuentro relacionado con las tecnologías de la información, solamente lo que aprendo y practico a través del programa de formación. Aquí están mis datos de contacto. Empezamos con la evolución histórica de las bases de datos. El término bases de datos fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. Definición. Si definimos qué significa una base de datos, podríamos decir que es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Ahora bien, si lo miramos desde el punto de vista informático, se dice entonces que una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Si hablamos de un sistema de gestión de bases de datos, este es un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que lo utilizan. A lo que es lo mismo, una agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular una base de datos, permitiendo así almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Siguiendo con la evolución de la década de los 60, fue cuando los computadores bajaron los precios para que las compañías privadas las pudiesen adquirir, dando paso a que se popularizara el uso de los discos, cosa que fue un adelanto muy efectivo en la época debido a que a partir de este soporte se podían consultar la información directamente sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. Bueno, podemos agregar que en este mismo tiempo se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. Siguiendo en esta misma década se llevó a cabo el desarrollo del IDS, desarrollado por Charles Bachman, que formaba parte de la Codacil. Supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos conocido como modelo de red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. Codacil Conference on Data Systems Language era un consorcio de industrias informáticas que tenía como objetivo la regularización de un lenguaje de programación estándar que pudiera ser utilizado en multitud de ordenadores. Los miembros de este consorcio pertenecían a industrias e instituciones gubernamentales relacionadas con el proceso de datos, cuya principal meta era promover un análisis, diseño e implementación de los sistemas de datos más efectivos, y aunque trabajaron en varios lenguajes de programación como el COBOL, nunca llegaron a establecer un estándar fijo, proceso que se llevó a cabo por la ANSI. Bien, por lo que respecta a la década de los 70, Edgar Frank Wood, científico informático inglés conocido por sus aportaciones a la teoría de bases de datos relacionales, definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de su artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Este hecho dio paso al nacimiento de la segunda generación de los sistemas de gestores de bases de datos. Como consecuencia de esto, durante la década de 1970, Lawrence J. Allison, más conocido como Larry Ellison, a partir del trabajo de Edgar F. Wood sobre los sistemas de bases de datos relacionales, desarrolló el Relational Software System, o lo que es lo mismo, lo que actualmente se conoce como Oracle Corporation, desarrollando así un sistema de gestión de bases de datos relacional con el mismo nombre de dicha compañía. Posteriormente, en la época de los 80, también se desarrolló el SQL, Structured Query Language, a lo que es lo mismo un lenguaje de consultas o lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite efectuar consultas con el fin de recuperar información de interés de una base de datos y hacer cambios sobre las bases de datos de forma sencilla, además de analizar grandes cantidades de información y permitir especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información.
a diferencia de las bases de datos de los años 80 que se diseñaron para aplicaciones de proceso de transacciones. Vemos que asimismo a principios de los años 80 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y SQL comenzó a ser un estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas compuesta por filas y columnas pudieron competir con las bases de datos jerárquicas y de red, como consecuencia de que su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. En la década de 1990, la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse en forma eficiente. Así se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. En la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google, aunque existe una gran variedad de software que permiten crear y manejar bases de datos con gran facilidad, como por ejemplo LineCube, que es un proyecto de Microsoft que agrega consultas nativas y semejantes a las de SQL a los lenguajes de la plataforma .NET. El objetivo de este proyecto es permitir que todo el código hecho en Visual Studio sea también orientado a objetos, ya que antes de LineCube, la manipulación de datos externos tenía un concepto más estructurado que orientado a objetos, y es por eso que trata de facilitar y estandarizar el acceso a dichos objetos. Podemos agregar que así se creó la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos. Fue también en esta época cuando se empezó a modificar la primera publicación hecha por la ANSI del lenguaje SQL y se empezó a agregar nuevas expresiones regulares consultas recursivas, triggers, y algunas características orientadas a objetos, que posteriormente en el siglo XXI volverá a sufrir modificaciones, introduciendo características de XML, cambios en sus funciones, estandarización del objeto sequence y las columnas autonuméricas, y además se creará la posibilidad de que SQL se pueda utilizar conjuntamente con XML y se definirá las maneras de cómo importar y guardar datos de XML en una base de datos SQL, dando así la posibilidad de proporcionar facilidades que permitan a las aplicaciones integrar el uso de XQuery, lenguaje de consulta XML, para acceso concurrente a datos ordinarios SQL y documentos XML, y posteriormente se dará la posibilidad de usar la cláusula order by. Aunque el boom de la década de los 90 es el nacimiento de World Wide Web a finales de la década, ya que a través de este se facilita la consulta de bases de datos. Ahora miremos las tendencias. Bases de datos en memoria. La forma en que los datos están organizados y se manejan es totalmente diferente. Se usan estructuras de datos simples, se eliminan problemas de transferencia de información. Una operación se puede ejecutar 20 o 200 veces más rápido que en sistemas convencionales. El acceso óptimo es en forma de interfaz de programación APIs. Sitebase, Oracle for JS y otros ofrecen algunas de estas capacidades. También tenemos el almacenamiento columnar. Para análisis estadístico como almacenes de datos es posible almacenar columnas en lugar de renglones, reduciendo a la entrada y salida en forma significativa. En almacenamiento no relacional, para agregar grandes cantidades de datos y realizar operaciones de búsqueda, ha aparecido este modelo: Bigtable de Google, SimpleDB de Amazon y Azure, Storage de Microsoft son ejemplos. Algunos proveen funcionalidad para administrar documentos XML como TierLogic, Tamino, XMS. Los sistemas tradicionales, incluyendo el Oracle, IBM, Microsoft, han extendido sus productos a tipos de datos geográficos y no estructurados. También está la nube, la cual ofrece por primera vez la verdadera posibilidad de almacenamiento ilimitado. Bases de datos en data centers internos pueden extenderse a operar en centros de datos públicos. Microsoft SQL Azure es el mejor ejemplo.
También tenemos appliances. Para bases de datos de múltiples terabytes, la escalabilidad de un solo sistema continuará siendo más económica que la nube. Las aplicaciones de misión crítica que requieran cada vez más empaquetar hardware, software y una arquitectura preconfigurada y una carga específica de trabajo, desde sistemas de 8 procesadores hasta contenedores con miles de servidores preconfigurados a la medida. También tenemos sensores en tiempo real. En el mundo de los sistemas embedidos que manejan tecnologías como RFID y eventos en Internet, se hace necesario analizar la información y tomar acción de memoria antes de almacenar datos. StreamSequence, una nueva característica en la recién liberación de Microsoft SQL Server 2008 R2. Veamos cuáles son las herramientas que se están utilizando en la actualidad para la gestión del desarrollo. Un sistema gestor de base de datos SGBD o Database Management Systems es un sistema que permite la creación, gestión y administración de bases de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de información del modo más eficiente posible. Entre ellos tenemos las relacionales SQL y las no relacionales no SQL. Entre las relacionales SQL son, por ejemplo, MySQL, que es un sistema gestor de bases de datos multihilo y multiusuario utilizado en la gran parte de las páginas web actuales. Además, es el más usado en aplicaciones creadas como de software libre. También está MariaDB. Este sistema de bases de datos es una derivación del MySQL que cuenta con la mayoría de las características que este incluye. Varias extensiones. Nace a partir de la adquisición de MySQL o de MySQL por parte de Oracle para seguir la filosofía Open Source y tiene la ventaja de que es totalmente compatible con MySQL. También está SQLite. Más que un sistema gestor de bases de datos como tal, SQLite es una biblioteca escrita en C que implementa el sistema gestor de base de datos y que permite transacciones sin necesidad de un servidor ni de configuraciones. También está PostgreSQL. Este sistema gestor de base de datos relacional está orientado a objetos y es libre, publicado bajo la licencia BSD. También está Microsoft SQL Server. Es un sistema gestor de bases de datos relacionales basado en el lenguaje Transcat SQL, capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. También está Oracle. Tradicionalmente Oracle ha sido el sistema gestor de bases de datos por excelencia para el mundo empresarial, considerado siempre como el más completo y robusto. Entre los no relacionales o los no SQL tenemos, por ejemplo, MongoDB. Estamos ante el sistema gestor de bases de datos no relacionales más popular y utilizado actualmente. También está Redis. Redis está basado en el almacenamiento clave-valor. Podríamos verlo como un vector enorme que almacena todo tipo de datos, desde cadenas, hashes, listas, etc. Y por último está Cassandra, que al igual que Redis, Cassandra también utiliza almacenamiento clave-valor. Es un sistema gestor de base de datos no SQL, distribuido masivamente y escalable. Entre otros, se puede nombrar Azure Cosmos DB, Ribbon DB, ObjectDB, Apache CouchDB, Neo4j, Google Bigtable, Apache, HBase, Amazon DynamoDB. Ahora veamos un ejemplo de la utilización de las bases de datos. Un historial médico, por ejemplo. Este es un ejemplo del uso de las bases de datos, pues cuando tenemos la necesidad de ir a nuestra EPS consulta médica, lo primero que hacemos es en mi caso llamar al call center y pedir la cita. La operadora recibe mi solicitud y confirma mi afiliación por medio de mis datos personales con los guardados en las bases de datos. Una vez realizado esta autenticación, me toma la cita dependiendo de la agenda del médico disponible, según las otras operadoras también hayan realizado registros en esa misma agenda. Me asigna un cupo con una fecha y hora de la cita. Luego de programarla me la confirma y toda esta información queda grabada para ser de nuevo revisada en día y la hora de la cita, en donde la recepcionista verifica mi cita en la base de datos y luego sí procede a hacerme pasar con el médico.
Este atiende mi consulta y guarda en la base de datos toda la información correspondiente a mi caso, así como el tratamiento a seguir y medicamentos formulados. Toda esta información servirá en un futuro para revisar mi historial médico como operaciones o tratamientos recibidos en caso de que llegue a ser necesario. Conclusiones. Las bases de datos hacen parte fundamental de cualquier organización, ya que de ellas muchas veces depende el que se puedan tomar decisiones trascendentales para la misma. Asimismo, dicha información que allí se guarde debe ser perfectamente organizada y estructurada, dependiendo del uso y tipo de información, ya que estas prácticas ayudan a que sea más ágil su búsqueda o consulta, bien sea que se trate de una base de datos fija o dinámica. También pienso que la seguridad es fundamental y determinante cuando se trata de aquellas bases de datos susceptibles a pérdida, con la cual provocaría desastres financieros como el caso de las que manejan los bancos y similares. En fin, una base de datos nos facilita la vida gracias al manejo que se hace, pero asimismo nos la complica si no se administra de la manera correcta. Muchas gracias por su atención.